Hermanas y hermanos, el Señor esté con vosotros. Escuchamos ahora el texto del Evangelio de hoy, martes de la semana del cuarto domingo después de Pentecostés, según el rito ambrosiano. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículo desde 1 hasta 10. En aquel tiempo, cuando el Señor Jesús terminó de decir todo esto, en presencia del pueblo, entró en Cafarnaum. El sirviente de un oficial romano estaba muy enfermo, a punto de morir. El oficial apresaba mucho a este servidor, y cuando oyó hablar de Jesús, mandó a unos ancianos de los judíos para que fueran a rogarle que curara a su sirviente. Estos se presentaron ante Jesús y le pedían insistentemente, diciéndole: merece que se lo concedas, porque ama a nuestro pueblo y nos ha construido la sinagoga. Jesús se fue con ellos, y cuando ya estaba cerca de la casa, el oficial romano envió a unos amigos para que le dijeran: Señor, no te molestes, yo no merezco que entres a mi casa, y por eso no me consideré digno de ir a verte. Pero con una palabra que digas, mi sirviente sanará. Porque yo, que tengo que obedecer, también tengo soldados a mis órdenes. Y cuando le digo a uno que vaya, él va. Y si le digo a otro que venga, él viene. Y si le digo a mi servidor que haga algo, él lo hace. Cuando Jesús oyó esto, se admiró, y dirigiéndose a toda la gente que lo seguía, les dijo: yo les aseguro que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. Cuando los enviados volvieron a la casa, encontraron al sirviente ya sano. Palabra del Señor. El texto realmente es muy emocionante y por diferentes razones. A mí personalmente tal vez ni siquiera es la cosa más llamativa, más importante, pero la cosa que me emociona más es la insistencia con la cual los ancianos de los judíos se dirigen a Jesús pidiéndole que haga la sanación que le está pidiendo este oficial romano, porque dicen se lo merece, porque ama a nuestro pueblo y nos ha construido la sinagoga. Si vamos a considerar la cosa, es enorme. Se está hablando de un oficial romano, es decir, de un jefe del ejército de invasión, de imposición del imperio romano. Es el jefe de un ejército enemigo. Tendrían que odiarlo. Al contrario, lo aman, lo admiran, porque evidentemente este hombre es tan humano que lo que es su oficio pasa en un segundo nivel. Él está ahí para garantizar el orden imperial romano, que evidentemente es algo de injusto, como toda forma de imperialismo. Pero, a pesar de esto, logra ser tan humano que ama a la gente hasta el punto de construirle él mismo la sinagoga. Evidentemente la gente de Cafarnaum, este pueblo importante, pero al mismo tiempo marginal con respecto a Jerusalén, no tenía la posibilidad de construirse el lugar donde rezar a Dios, donde estudiar la Escritura, y este hombre se lo había construido él, recibiendo en cambio la gratitud por parte de la gente. Yo creo que la bienaventuranza más grande que nos pueda pasar en la vida es precisamente que alguien de pobre diga a Dios de nosotros, hágale una gracia a la otra, la gracia más grande es la salvación, porque es buena gente y nos han ayudado. Esta realmente es la cosa más grande que nos puede pasar.
Yo tengo que confesarle que cuando escucho una persona pobre que está agradecida por cosa que uno le hace, tal vez por cosa muy pequeña, que pero no puede contracambiar, y la cosa más grande, más bonita que puede decirle es Dios le pague, eso para mí es la cosa más grande, más que todo premio humano. Si yo pudiera instituir un premio como el premio Nobel, haría simplemente una placa con escrito Dios te pague. Esta es la forma no solamente de gratitud, ma de premio, de recompensa más grande que se pueda pensar. ¿Por qué? Porque Jesús mismo lo había dicho. Dichosos ustedes cuando hagan algo de bueno a los pobres, a los que no pueden darle nada en cambio, porque Dios mismo le dará su recompensa. Así que realmente a mí personalmente la cosa que me emociona más de todo el texto es este cariño con los cuales los ancianos del pueblo testimonian a Jesús que esta persona es muy buena y merece, y por eso insisten, no tanto por algo que le hace falta a ellos, sino por su propio benefactor. Y otra cosa emocionante es pensar en la figura de este hombre. Se podría preguntarse, ¿pero este hombre era un creyente? Evidentemente no. No se había convertido al Dios de Israel. Pero, como dice la Escritura, era una persona timorata de Dios. La persona timorata son la persona que, afuera de la clasificación oficial de cada religión, cree en Dios. Puede ser que por la gente más piadosa sea gente que tienen una fe demasiado básica. Sí, uno que cree universalmente, que porque cree en Dios ama a todo el pueblo, uno que no está dentro tanto en la categoría estrecha de una religión. Hay gente que hasta el día de hoy piensa que para ser un verdadero cristiano o un verdadero creyente de otra religión hay que descalificar a los fieles de las otras religiones. En cambio, consideran que la gente que piensa que todos somos hijos de Dios y por eso es bueno que cada quien sea un buen creyente de su propia religión y podemos ayudarnos no para convertir forzadamente a los demás, sino porque cada quien pueda rezar adecuadamente a Dios en su propia tradición religiosa, sea casi una forma de traición. Hay gente que hasta el día de hoy, en nombre de su supuesta fe cristiana, evidentemente estoy pesando la palabra, porque no se puede decir que esta sea una auténtica fe cristiana. Jesús dice que de sus frutos lo reconocerán. Pretende, por ejemplo, que aquí en Italia no se permita a los islámicos de construir su mezquita para rezar. Esta gente no ha entendido nada del cristianismo, no ha entendido nada del mensaje de Jesús. Jesús terminará diciendo, ni siquiera en Israel, él que era un auténtico hebreo de fe, no solamente de tenía, he encontrado una fe tan grande. Ser discípulo de Jesús significa permitir al Señor Jesús de cambiar no solamente nuestro corazón, sino también nuestra mentalidad, nuestra manera de razonar. Bueno, este hombre, a pesar que no se ha convertido en la religión de Israel, es pero sí un hombre temorado de Dios, por eso se ha puesto al servicio de la fe de los pobres, de la gente de Cafarnaún, para construirle la sinagoga. Y en el momento que se encuentra él en la necesidad de pedir la sanación de un sirviente que también ama, a pesar que Lucas este lo presenta simplemente como un sirviente, no como un hijo, bueno, encuentra el respaldo solidario
de la comunidad que ha beneficiado y le envía primariamente a los jefes y luego cuando se da cuenta que Jesús está yendo a su casa, le envía a otros amigos diciéndole, Señor, no soy digno. Este hombre habrá imaginado todo en aquel momento, menos que su frase se habría convertido en una expresión litúrgica que nosotros los cristianos hubiéramos repetido por los siglos de los siglos en el momento de preparación al momento más importante de la misa. Antes que el Cordero de Dios, antes que comulgar, repetimos la frase de este centurión romano, Señor, no soy digno que tú venga en mi casa, pero una palabra tuya será suficiente para sanarme. Bueno, el hombre envía a los amigos diciéndole a Jesús que no es digno recibirlo en su casa y añade una reflexión que realmente dice toda su fe. Cuando dice yo también tengo que obedecer a alguien que es superior a mí, pero cuando ordeno algo a los que están más abajo que mí, esta gente tiene que obedecerme, está diciendo que entiende que Jesús por encima de él tiene a Dios, que Jesús está actuando con el poder de Dios. Y como en la época se pensaba que toda forma de enfermedad, incluso la muerte, eran obra del demonio, este hombre le está diciendo, yo sé que tú tienes por encima a Dios, pero sé también que abajo de ti los demonios tienen que obedecerte, como los soldados que están abajo de mí tienen que obedecerme a mí. Esa es una gran forma de expresión sencilla, pero fuerte, de fe en la soteriología de Jesús, es decir, en el poder de Jesús de salvarnos, de sanarnos, de dominar sobre el demonio y los ínferos. Y por eso Jesús se queda muy admirado. Jesús dice a los suyos que ni siquiera en Israel encontró una fe tan grande, porque ni siquiera los suyos, ni siquiera los discípulos que iban con él todavía se habían dado cuenta del poder que tenía Jesús. El Señor esté con vosotros. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y aprendiendo del Señor Jesús, pedimos a Dios la capacidad de no juzgar a los demás, sino de tener los ojos bien abiertos para descubrir la fe de la gente que encontramos. Es más fácil ver el mal que hay en el mundo, es más fácil notar la gente mala y juzgar los defectos de los demás. Pedímosle la capacidad de reconocer la fe de la gente que vive con nosotros, que encontramos todos los días, incluso la fe de los que no pertenecen a nuestra misma religión, para tomar ejemplo de todos y al final para tener casi una competición en el bien. En la Biblia hemos leído muchas veces, sobre todo en San Pablo, esta expresión. Hagan casi una competición en estimarse los unos con los otros y aprender los unos con los otros a creer siempre más en Dios.